en tus manos, Señor, desde el micrófono hasta el aparato, Padre Santo, más pequeño y más insignificante, Señor, pero que funciona para poder hacer esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Espíritu Santo, muy respetuosamente yo te pido que con pluma de escribiente escribas en nuestra mente y en nuestro corazón para que tu palabra permanezca en nosotros y seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Ahí donde usted esté, pues vamos a entrar a hablar acerca de la palabra. Hemos venido hablando acerca del Aleph, y en el hebreo el significado de Aleph es buey. Oiga, es mansedumbre. También nos habla que es fuerza, pero también nos habla algo muy importante, que también dice que es un líder. Entonces, esta palabra que nosotros estamos viendo es el principio del abecedario, prácticamente, si lo decimos así, en hebreo. Y dice que su forma es una cabeza de buey en el hebreo pictográfico. O sea, antes de que existieran las letras, hermano, los israelitas representaban la primera letra. Para ellos tenía la forma de un buey. Y eso era en el hebreo pictográfico, y en el hebreo bíblico la forma de cómo su valor numérico es 1. Y muy importante esto porque habla de uno, habla de unidad, y por eso la palabra del Señor nos habla en Deuteronomio 6:4 cuando dice: oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Oiga, qué importante esto, porque esta palabra es representada con el valor del número 1. Entonces vimos algunas características que hablan acerca del Aleph, y cuando habla acerca de eso, habla acerca de buey. Y estuvimos viendo algunas características, y yo quiero seguir hoy abordando esas características que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijo de Dios, como siervo de Dios, como pueblo de Dios, que tenemos que tener estas características como las que tiene el buey. Y esto quiere decir que el buey no nace buey, sino que es un toro. Pero cuando pasa un proceso, lo convierten en buey. Entonces ese proceso es para que él deje de ser de esa manera como un toro que es impetuoso, un toro que es llevado por su fuerza. Y al ser castrado y pasa de ser un toro a un buey, el buey entonces ahora tiene mansedumbre. Y eso nos habla la palabra del Señor acerca de la mansedumbre que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Hablamos acerca de que el buey es castrado. Yo solo se lo voy a repetir rápidamente porque esto ya lo vimos para poder avanzar, hermano, a lo que yo quiero enseñarle esta noche. Dice: el buey es castrado. Dice, esto quiere decir que ya no puede tener simiente propia, es decir, engendrar de sí mismo. Solo puede llevar la semilla que el labrador pone en la tierra. Esto nos habla de un ministro que ha llegado a sojuzgar el área sexual. En otras palabras, ya no tiene problemas con ella. Yo he hablado y estaba hablando esto el lunes pasado cuando hablamos acerca de que un ministro se tiene que sojuzgar, que ese ministro ha logrado vencer esa etapa de su vida. Yo hablaba acerca de que hay ministros que han caído lamentablemente de la gracia, de la misericordia del Señor, porque esta parte no la pudieron sobrellevar, porque no pudieron salir victoriosos de esta parte, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que tenemos que vencer, pero no solo es para los ministros, sino es que es para todo el pueblo en general, de que puede y tiene que vencer áreas como esta, hermano, áreas que son complicadas, que no se van a vencer por intelecto, que no se van a vencer porque yo lo quiero hacer, porque lo quiero hacer con mis propias fuerzas, sino que
se van a lograr vencer a través de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, que cuanto más lleno soy de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, más apartado estoy para el Señor, más apartado estoy para Él, porque incluso la palabra santo quiere decir apartado para. Hay un objetivo porque nosotros estamos apartados para Dios. Por eso es que el Señor se le presenta a la mamá de Sansón y le dice, tu hijo será nazareo desde el vientre. O sea, desde el vientre traía un diseño, desde el vientre traía la manera que él tenía que actuar, que tenía que vivir en santidad, apartado. Y le da una serie de indicaciones el cual él tenía que cumplir, que lógicamente leemos en la palabra que cuando él crece, hace caso omiso de esas cualidades que habían sido detalladas para su vida. Y por eso él no fue alguien que estuviera castrado, no fue un buey, sino que fue un hombre impetuoso, un hombre que pensaba que solo sus fuerzas y se le olvidaba que las fuerzas que él tenía provenían de nuestro buen Dios. Entonces, mire, sin embargo, en los bueyes puede surgir un problema que se denomina síndrome de Monta, que consiste en que el viejo instinto del buey, a pesar de su condición, lo lleva a intentar allegarse a una hembra sin poder lograrlo, lo que provoca manifestarse violentamente. Esto significa que cuando el ministro alcanza la condición de buey, ya no debe volver ni desear su vida antigua, oiga, porque es que nos apartaron para un cargo, porque nos apartaron con un diseño especial. Nos dieron, la palabra del Señor dice que a los que antes conoció a estos también predestinó. Pero aparte de la predestinación existe la preordenación en nuestra vida. Nos ordenaron a cada uno para poder trabajar en el Señor. Pero me interesa también hablarle acerca de esto, que el buey es manso, oiga. Dice, a diferencia del toro, el cual es ingobernable, el buey debe ser manso y humilde, como lo dice la palabra del Señor en Mateo 11:29. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte de la palabra del Señor en Mateo 11:29, nosotros miramos lo que dice su palabra, hermano, y yo se lo voy a leer en una versión que tengo acá. Dice, toma mi yugo, lo voy a leer aquí, toma mi yugo sobre ti y aprende de mí porque soy gentil. Y dice manso y humilde de corazón y encontrarás descanso. Y cuando habla de descanso dice alivio, tranquilidad, refrigerio. Oiga lo que viene de parte de Dios cuando nosotros decidimos ponernos el yugo, hermano, que Él quiere para nuestra vida. Porque no nos va a esclavizar, sino que ese yugo es para darnos refrigerio, para darnos recreación y bendita tranquilidad, oiga, para tus almas. Porque muchos no tienen la tranquilidad, muchos no tienen la paz, muchos no tienen el refrigerio de parte de Dios en sus vidas y no pueden tener esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque no dejan que el Señor los gobierne. Cuando nosotros nos ponemos el yugo en nuestras vidas, le estamos diciendo al Señor, gobiérname tú, que yo no sea aquel hombre, aquella mujer impetuosa, que no sea el hombre al cual mis propias fuerzas y mi intelecto me hacen gobernarme y no dejo que tú me gobiernes, Señor. Es decir, como cuando Pedro, hermano, era un hombre violento, era un hombre impetuoso, pero vemos que incluso agarra su espada para querer defender a nuestro Señor amado. Pero después vemos cómo él cambia prácticamente porque el Espíritu Santo lo llena, porque el Espíritu Santo lo bautiza, porque el Espíritu Santo empieza a hacer la obra poderosa en él. Y aquel hombre impetuoso, aquel hombre que pensaba que lo iba a hacer todo con sus propias fuerzas, empieza a hablar de Dios,
empieza a ministrar y en su primer mensaje se convierten y aceptan muchos a Jesucristo por las palabras contundentes que Él les dijo, porque les dijo, aquel Cristo que ustedes crucificaron, dijo, o sea, hermano, los confrontó, pero ya no era aquel hombre temeroso que cuando le dijeron, tú eres uno de los que andaba con el maestro, no, yo no lo conozco. O sea que su propio ímpetu, su propia fuerza, su propio, el quererse él abrazarse a sí mismo, el querer él ser valeroso, lo traicionaron en el momento de la prueba, en el momento en que el Señor había sido apresado, en que el Señor había sido llevado para ser condenado. Él tuvo temor, entonces pudo darse cuenta que no eran sus propias fuerzas, sino que necesitaba realmente las fuerzas que vienen de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Yo tengo otra versión aquí, que la BNP, que dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, dice esta versión. Oiga, pero dice, carguen mi yugo y aprendan de mí. O sea, tenemos que aprender del Señor. Aprender de que Él llevó ese yugo para que nosotros tuviéramos humildad en nuestra vida. Dice también que podemos ver en Éxodo 21-28 que el buey que matara o corneara a una persona debía ser apedreada. Había una ley en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, donde estaba esta ley en Éxodo. Nosotros lo podemos ver. Éxodo 21-28. Cuando un toro mate a cornadas a un hombre o a una mujer, será apedreado y su carne no se comerá. El dueño es inocente. Aquí tenemos en la Biblia amplificada, la que usted está viendo en la pantalla, dice, si un buey mata a un hombre o una mujer y les causa la muerte, el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey quedará libre de culpa. Oiga, hermano, esa es la condición que había también para un toro. Y esto, como estamos hablando acerca de que también el buey representa al ministro, que el buey representa al siervo de Dios. Hermano, hay muchos siervos de Dios que acornean, que lastiman, que golpean con sus palabras, que golpean al pueblo bendito del Señor, sin darse cuenta que es una responsabilidad que el Señor ha dejado, hermano, para un ministro, el poder presentar a la iglesia. No podemos golpear a lo que el Señor está sanando. No podemos golpear a la amada de Cristo. No podemos venir y golpear a la iglesia, hermano, y que libren el Señor nuestras vidas. Pero hay ministros así en esa condición, hermano, que quizás están amargados y de esa amargura que hay en su corazón brota y lastima al pueblo, lastima a las ovejas. Yo siempre he dicho, si el mundo golpeó al pueblo, si el mundo golpeó a aquella ovejita que viene al redil, viene pediquebrada, que viene lastimada, que viene golpeada, que viene llena de parásitos porque no hubo quien la limpiara, no hubo quien le quitara la lana, no hubo quien la cuidara, le echara aceite sobre su cabeza, y viene en una condición deplorable, viene contaminada, y en lugar de recibir un trato bueno, agradable, en lugar de recibir un trato de restauración a su vida, recibe palabras duras, palabras que golpean, hermano. Entonces el ministro no está haciendo una labor como tiene que hacerla, porque está dedicándose a golpear también el cuerpo de Cristo, porque acuérdese que el Señor llama que su iglesia también es el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra.
El ministro que golpea está volviendo a causar las heridas que un día aquellos que condenaron al Señor golpearon su cuerpo, lo golpearon, lo lastimaron, lo azotaron y lo crucificaron. Y muchas veces muchos ministros vuelven a golpear. Cada vez que golpea a un siervo, a una sierva de Dios, cada vez que golpea a un hijo de Dios, está golpeando el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso dice que cuando el toro matara a cornadas a un hombre o a una mujer, será apedreado. O sea que hay una condenación, hermano. Porque en cuanto no tuvo misericordia, y a él le hicieron misericordia, pero él no pudo tener misericordia ni tolerancia. No se trata de señalar ni se trata de lastimar al pueblo del Señor. Dice, el buey acepta el yugo. Oiga esto, el buey nunca realiza sus tareas solo y a causa de su mansedumbre acepta llevar el yugo. Es decir, el ministro de Dios debe aprender a trabajar en equipo, dejando su individualidad en beneficio de la obra. Cualquiera, hermano, que quiere ser ministro de Dios o que trabaja en la obra del Señor, tiene que tener un equipo de trabajo y no pensar que todo gira alrededor de él, sino que hay hermanos y hermanas que Dios les ha dado el don de servicio y ellos quieren servir, anhelan servir al Señor. Pero el que está, hermano, como en este caso, el buey que Dios ha puesto, o sea, el ministro que Dios ha puesto en esa casa, tiene que dejar que las personas también trabajen y que sirvan, porque de esa manera ellos van a capacitarse, a retroalimentarse y van a poder dar el fruto a través del don que Dios les ha puesto en sus vidas. No podemos decirle a la gente no trabaje, sino que a las personas que están con el anhelo de trabajar en el Señor, ver en qué capacidad tienen y en qué área ellos trabajan y ponerlos ahí, porque de esa manera va a ser de bendición para el pueblo. Entonces, no podemos nosotros querer trabajar individualmente o un ministro pensar que todas se las puede, porque siempre necesitamos la ayuda, siempre necesitamos el trabajo en unidad. Dice, así como el buey se encargaba de triturar el trigo, el ministro se encarga de instruir, preparar y disciplinar al pueblo y tenerlo listo para la limpia, aunque esto muchas veces no sea agradable para el que está recibiendo el trato. Debemos recordar que no para siempre se trilla el trigo. Entonces, hermano, cuando hablamos acerca de esto acá, el buey era el encargado de triturar el trigo, o sea que el ministro es el encargado de triturar aquel grano que es la palabra del Señor y que ese logos que está escrito se convierta en rema y lo pueda dar, y pueda dar esa palabra y las personas puedan encontrar el alimento que están buscando a través de la palabra del Señor y de esa manera saciar el alma, saciar la vida de la persona, hermano. De eso se trata, que el ministro, que el buey pueda trabajar y tener listo. Y sabe que el trigo lo tiraban en el aire y volvía a caer otra vez de donde lo estaban cirniendo. Eso quiere decir que cada vez que el aire soplaba, tiraban el trigo y luego caía hacia la red que lo cernía, quitándole la cascarita, quitándole todo lo que, la impureza que tenía. ¿Qué va a hacer que la persona empiece a cambiar su manera de pensar, su manera de ser? ¿Qué es lo que va a hacer cambiar a la persona? Es la palabra. Por eso dice que tiene que limpiar, aunque a muchos no les sea agradable, porque hay pueblo que le gusta escuchar solo palabra, tú vas a ser bendecido. Y así es, Dios quiere bendecirle. Y muchos quieren escuchar, tú vas a tener un carro del año, vas a tener un buen trabajo.
Y eso es cierto, Dios quiere bendecirte de esa manera también. Pero no podemos hablar solo lo de terrenal, porque a muchos no les gusta cuando se les sacude aquellas cascaritas que están desagradando al Señor y que no es la pura semilla del trigo, no es el puro grano del trigo, sino que va mezclado. Cuando uno empieza a decirle a la persona, mira, cambia tu vida, mira, viví en santidad para el Señor, mira, esto que estás haciendo no le agrada al Señor, mira, oremos porque el Señor tiene algo mejor para ti, mira, cambia esta área. Cuando uno empieza de una manera a trillar, hermano, entonces la persona, hay mucha gente que no le agrada, que no aguanta el proceso y el trato que Dios tiene para con ellos. Isaías 28:28 dice, si se tritura el grano de pan, dice, no lo tritura continuamente, pero cuando ha pasado su voltereta y sus caballos sobre ella, la esparce arrojando al viento sin haberla aplastado. Oiga lo que pasa. La palabra del Señor se preserva, hermano. Y dice, además, cuando el buey trillaba, no se le ponía bozal para que pudiera alimentarse con el mismo trigo. Oiga, eso es aquel ministro, hermano, que no tiene cerrada la boca para comer palabra. Se tiene que alimentar de la palabra. El ministro tiene que alimentarse de la palabra para poder dar palabra. Si no se alimenta de palabra, entonces ¿qué va a dar? Conceptos humanos. Porque si empieza a dar conceptos humanos, está haciendo la palabra del Señor a un lado. Y hermano, donde no se predique la palabra del Señor hay que salir huyendo. Donde los pensamientos y empiezan a hablar acerca de grandes filósofos, empiezan a hablar acerca de grandes personas que incluso han hecho libros, pero tenemos que saber qué tipo de personas eran. No vengo yo a hablarles de alguien como Vargas Vila, no vengo a hablarles a alguien que tenga conceptos humanos, que sea filósofo, que aquel hombre que decía, imagínense que venga y le predique, y lo que decía un hombre que decía que cuando la vida era un martirio, el suicidio era un deber. Y eso es algo que alguien escribió, pero no puedo venir a predicar eso cuando el Señor está diciendo, hay vida y vida en abundancia. O sea, tiene que comer palabra, tiene que dar palabra. Y miren lo que dice en 1 Corintios 9. Aquí me voy a buscar mis hermanos que me están auxiliando con la parte de la presentación, pero yo aquí tengo otras versiones que quiero leerle también. 1 Corintios, capítulo 9. Dice, esta solo se la voy a leer y después leo la que está en pantalla. Dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso se ocupa Dios de los bueyes? No lo dice más bien para nosotros. Así que por nosotros está escrito, porque el que ara tiene que arar con esperanza y el trillador debe hacerlo con la esperanza de cosechar. Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿será excesivo que cosechemos algo material? Si otros disfrutan de este derecho sobre ustedes, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Dice esta versión. Sin embargo, no hicimos uso del tal derecho. Antes bien, aguantamos todo para no poner obstáculos a la buena noticia de Cristo. ¿No saben que los ministros de culto comen de los dones, del don del templo, y los que atienden al altar participan de los dones del altar? Del mismo modo, el Señor dispuso que los que anuncian la buena noticia vivan de su predicación. Oiga, entonces aquí está cuando alguien dice,
es que por eso querés ser pastores, que por eso querés ser, ¿por qué? Porque ahí te llevan te llevan los diezmos, porque te dan las ofrendas y porque te vas a vivir de la gente. Yo, bendito sea el Señor, tengo mi trabajo secular, que cuando sea el tiempo del Señor me voy a poner a trabajar en el área que es estar dedicado a la obra del Señor y vivir de la obra del Señor, pero por el momento yo, gracias a Dios, pues tengo un trabajo y yo anhelo, juntamente con todos mis hermanos de la congregación, el tener un lugar propio donde poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Y cuando ya eso esté, entonces yo digo, bueno, tiempo ya entonces dedicarme a la obra. Pero mientras tanto estamos trabajando. Yo trabajo y me canso como cualquier persona que sale a trabajar, que trabaja y labora 8 horas. Yo laboro mucho más de 8 horas. Pero no estoy hablando, me estoy echando flores yo, hermano, que el Señor sabe mi corazón. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que también así como el siervo trabaja en la obra, y eso que habla acerca del buey, que no había que ponerle bozal para que comiera, porque al ponerle el bozal él no podía comer, y al no poder comer no podía tener palabra para poder dar. Dice también que conoce a su dueño, Isaías 1:3. Pero le voy a leer esto, dice, conocer se traduce del hebreo yadá, que significa aprender o conocer, percibir, distinguir y conocer por experiencia. Oiga, dueño se traduce de caná, que significa poseedor, propietario, adquirir y rescatar. Lo anterior nos enseña que el ministro debe conocer por experiencia propia a su dueño, al Señor Jesucristo, ya que el siervo que no reconoce a su dueño servirá a los hombres. Oiga, qué tremendo es. Lucas 16:1. Por si está por ahí, ahora si no, lo leo en esta versión. Aquí está, gracias, dijo. También está en la Biblia amplificada, edición clásica. Dice, Jesús dijo a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador de sus bienes y le llegaron acusaciones contra este hombre de que estaba malgastando los bienes de su señor. Y él lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Entrega la cuenta de tu administración de mis asuntos, pues ya no puedes seguir siendo mi administrador. Oiga, qué tremendo, hermano. Qué tremendo lo que está pasando aquí, porque lo están destituyendo por ser un mal administrador. Entonces, qué tremendo esto. Dice, y el administrador de la finca se dijo a sí mismo, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me va a quitar la administración? No soy capaz de trabajar como peón y me da vergüenza mendigar. Oiga la condición de este hombre. Ya sé lo que voy a hacer para que ellos, los deudores de mi señor, me acepten y me acojan en sus casas cuando me quiten la administración. Oiga. Así que convocó uno por uno a los deudores de su señor y le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Él respondió, 100 medidas o unos 900 litros de aceite. Y él le dijo, toma tu pagaré, siéntate rápidamente y escribe 50, unos 450 litros. Oiga. Al siguiente le dijo, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 sacos de trigo. Y él le dijo, toma tu pagaré y escribe 80. Oiga, hermano, qué tremendo. En esta Biblia es la Biblia del mensaje. Pero mire qué tremendo esto, porque no pueden servir a Dios como tiene que ser. Dice, el ministro debe reconocer a otros ministros y jerarquías espirituales, según Gálatas 2:6-9. Dice la palabra del Señor, y cuando, perdón, hermano, Gálatas
2:6. ¿Está? Dice, además, no se me impusieron nuevos requisitos por parte de aquellos que gozaban de renombre, aunque su posición individual y si realmente eran importantes o no me importa en absoluto. Oiga, qué tremenda esta versión. Dios no te deja impresionar por los cargos que ocupen los hombres. No hace distinción y no reconoce diferentes externas. Aquello digo, que gozaban de renombre, no me impusieron nuevos requisitos. No tenían nada que añadir a mi evangelio y de ellos no recibí nuevas sugerencias. Oiga. Pero por el contrario, cuando vieron de verdad que se me había encomendado llevar el evangelio a los incircuncisos, o sea, a todos los gentiles, ¿va? Con la misma certeza con que a Pedro se le había encomendado proclamar el evangelio a los circuncidados, los judíos se mostraron de acuerdo, porque el que inspiró y capacitó a Pedro y actuó eficazmente por medio de él para la misión entre los circuncidados, también me inspiró y capacitó a mí y actuó por medio de mí para la misión entre los gentiles. Oiga, y cuando se dieron cuenta, percibieron, reconocieron, comprendieron y aceptaron de la gracia, el favor inmerecido de Dios y la bendición espiritual que se nos había concedido a mí, a Santiago, a Cefas, o sea, a Pedro y a Juan, quienes tenían forma de ser pilares de la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la mano en señal de comunión con el acuerdo en que a nosotros iríamos a los gentiles y ellos a los circuncidados, los judíos. Hermano, no se hace distinción. Un buey o un ministro de Dios no hace distinción, pero no voy a hablar acerca de la distinción de los ministros, sino también, hermano, si a ti te están poniendo en un cargo y después ponen a otra persona, no es para crear rivalidad, sino que es para que los dos mutuamente puedan trabajar en la obra del Señor, porque no se trata de dividir, sino se trata de sumar fuerza. Y si la palabra del Señor dice que uno hace huir a 1000, ¿cuánto harán huir dos? Dos hacen huir a 10,000, imagínense, con 3, con 4, con 5, ¿cuánto enemigo se hace huir, verdad? Dice, por su fuerza hay abundancia de pan. Oiga lo que dice la palabra del Señor, que el buey, debido a la gran fuerza que tiene, hay abundancia de pan. Proverbios 14:4. La Biblia del oso traduce, donde no hay bueyes, el alfolí está vacío. Oiga, esto nos enseña que una característica del ministro es que por medio de la fuerza del Señor, según lo que dice Efesios 6:10, siempre tiene alimento espiritual para el pueblo de Dios. Oiga, siempre va a haber alimento. Pero es debido a que a la abundancia, a la fuerza del trabajo que hace el buey. Dice, adicionalmente se refiere a que las ovejas reconocen su ministerio y por ello cumplen fielmente con los diezmos y ofrendas al Señor, porque Dios sostendrá a sus siervos. Oiga, dice que las ovejas reconocen el ministerio, al ministro, hermano. Y eso es precioso, hermano, porque yo lo puedo decir por experiencia propia, hermanos. Hemos estado trabajando en este discipulado, pero yo siempre he dicho, lo que es de Dios, Dios lo respalda, hermano. Lo que es de Dios crece, lo que es de Dios florece, lo que es de Dios, nadie se puede oponer, hermanos, ni aún hasta la propia y misma familia. Pero yo bendito sea el Señor que esto que en nosotros Dios nos ha respaldado no ha sido solamente porque estoy yo al frente, sino que también ha participado en mi familia y que hemos trabajado hombro a hombro, cada uno en una área diferente, cada uno dando ese grano de arena y cada uno trabajando, hermano, y que realmente hemos trabajado como familia.
Pero ahí viene luego el reconocimiento del pueblo, el reconocimiento de la iglesia, el reconocimiento de las ovejas. Por eso dice la palabra del Señor que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Entonces, hermano, es por pura misericordia, por la gracia y el favor de nuestro buen Dios, que nosotros estamos trabajando, hermanos, y que ha estado hasta aquí con el nombre discipulado hasta que nuestras coberturas digan lo contrario. Seguimos trabajando, seguimos esforzándonos y sé que muy pronto vamos a tener noticias porque Dios está de nuestro lado, porque Dios nos ha respaldado. Y por eso dice la palabra del Señor que, hermanos, que la oveja, dice esta referencia que adicionalmente se refiere a que las ovejas reconocen su ministerio, oiga. No porque uno se los imponga, sino porque ellos reconocen el ministerio y la paternidad. Yo ayer hablaba acerca de Abba Padre. Entonces, quiero hablar acerca de esto, hermano, y ya creo que con esto voy a ir terminando. Habla acerca de la aguijada del buey, oiga. Entonces tenemos que saber esto, hermano, porque esto es tan precioso. Y esta para decir aguijada también es una es una de las letras que están en el alefato hebreo que vamos a ver más adelante con ayuda del Señor. Dice, la aguijada era una vara con un extremo plano y otro puntiagudo que se utilizaba para guiar al buey cuando estaba arando en el campo, con el extremo puntiagudo y con el plano para limpiar el arado. Esto nos enseña que el ministro debe ser guiado por el Señor para realizar la obra del ministerio. No debe seguir su propio camino. Eso es muy importante. No seguir nuestro propio camino, nuestra forma de pensar, sino que cada vez que hagamos algo, tenemos que tener la solvencia y tenemos que tener el temor y decirle al Señor, preguntarle, orarle al Señor. Cuando escojamos líderes, cuando escojamos, hermano, los ancianos, cuando escojamos y tomemos decisiones, ministro de Dios, que si me estás escuchando, lo primero que tenemos que hacer es orar al Señor, pedirle al Señor. Pero no solo esto, sino también al pueblo, hermano. Cuando miramos que vamos a tomar una decisión como padres de familia en alguna área de nuestra vida, nosotros lo que tenemos que hacer es orarle al Señor. ¿Por qué? Porque el primer rebaño que Dios te dio se llama familia. Entonces dice, Jueces 3:31, ni revelarás al que le han trazado por ello. Vemos que el ejemplo de Pablo, cuando el Señor le expresa dura cosa, es dar cosas contra el aguijón, oiga. Y lo encontramos en Hechos 26:14. Vamos a ver si lo pueden poner ahí en la pantalla. Hechos 26:14. Dice de esta manera. Caímos todos a tierra y yo escuché una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué te sirve tirar cosas contra el aguijón? Le decía. Pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Oiga. Dice, y luego le rogó 3 veces para que le quitara el aguijón, pero le respondió, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto está en 2 Corintios 12:7. Entonces, cuando miramos esto, que es la guijada del buey, hermano, que es esa guijada, que era esa vara que iba guiando a que el buey arara bien. Pero también miramos aquí que esto también le forma parte a Pablo, que era aquel aguijón que lo lastimaba. ¿Para qué? Para que él mantuviera siempre esa humildad en su corazón. ¿Por qué?
a causa de la revelación que Dios le daba. A causa de esa revelación extraordinaria que Pablo recibía de parte de Dios a través del Espíritu Santo, hermano. Entonces era necesario ponerle a él algo para que no se hinchara, sino que aquel aguijón para que estuviera siempre diciéndole: vas a ser un ministro bueno, vas a ser un ministro usado por el Espíritu Santo, eres un ministro de Dios, te están dando revelación. Entonces cada revelación, a mayor revelación, era también así la confrontación de parte de las tinieblas que le ponían. Entonces eso es tremendo, hermanos. Y yo voy a ir por la última, que dice que el buey es comestible. Oiga eso, hermano. Dice: en el Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban a los bueyes y luego lo comían, siendo un alimento exquisito. O sea que habían churrasquitos, ¿verdad? Proverbios 15:17 dice, por ejemplo, Eliseo sacrificó 12 yuntas de buey y dio a comer a la gente. En Primera de Reyes 19 al 21 leemos esto que está aconteciendo aquí. Según muchos estudiosos dicen que Eliseo vino y sacrificó los bueyes para cuando se sintiera en problemas, se sintiera en dificultades, no pudiera decir: voy a regresar a mi antigua vida. Y eso es lo que mirábamos también acerca de los ministros, ¿verdad? De no regresar nuevamente de donde estaban, sino que ahora Dios les está dando un trabajo, una oportunidad, les está dando, hermano, esa razón de vivir, y es servirle al Señor. Eliseo quemó los yugos, y dice que con esos mismos yugos él destazó y preparó la carne de los bueyes para darle a las demás personas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el ministro se sacrifica en tiempo, se sacrifica en muchas cosas que tiene que hacer para poder darle al pueblo, para poder ser esa parte de bendición para cada persona. Entonces, dice, esto nos enseña que el ministro debe morir a sí mismo cada día. Oiga, es una de las cosas y cualidades que el ministro tiene que tener: morir a sus deseos, morir a sus pasiones, porque no le puedo decir, un ministro tiene pasiones, un ministro tiene pies de barro, un ministro es como cualquier otro hombre, hermano. A diferencia que le han puesto y le han delegado una autoridad, que le han puesto y le han delegado un oficio sacerdotal, que le han puesto y le han delegado desde la eternidad, lo sellaron para un trabajo especial, para preparar a la iglesia. Pero también hay gente, hay ministros que no se dejan guiar por el Espíritu Santo. El alimento del buey, y con este termino, hermanos. El alimento que el buey tenga es fundamental para su salud, condición física y consecuencia para el trabajo que realiza. El apóstol Pedro lo expresó, le expresó al ciego que estaba en la puerta de la hermosa: lo que tengo te doy. Oigas, lo que nos enseña que el ministro únicamente puede alimentar de lo que se ha alimentado, al igual que la madre alimenta al hijo recién nacido del alimento que ella tiene de sí mismo. Yo me recuerdo este pasaje cuando el Señor Pedro va a la hora novena y va a orar. Y va a orar y le va a pedir al Señor, ¿verdad? Era el tiempo de oración para ellos. Y aquel que estaba mendigando en la puerta de la entrada le dice, se le queda viendo pensando que iba a recibir algo de parte de Pedro. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata. ¿Qué le estaba diciendo? El oro es divinidad y la plata es redención. Le estaba diciendo: yo no tengo oro porque el que lo tiene se llama Jehová de los ejércitos, y la plata no es mía. No tengo plata porque el que da la redención se llama Cristo. Pero entonces enseguida le dice: pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que Pedro tenía? La unción del Espíritu Santo. Le dijo:
yo no soy el que le estaba diciendo y le estaba dando a entender, yo no soy el que te voy a sanar. Yo no soy el que te va a levantar de ahí, porque no es mía la gloria, porque no es mía, no es mío el oro, no es mía la divinidad y no es mía la redención. Yo también soy redimido por esa redención, pero la redención viene de Cristo. Por eso dijo, no tengo oro, se refirió al Padre. Yo no tengo la divinidad que tiene el Padre. No tengo plata, no tengo la redención, porque yo no morí en la cruz del Calvario. Fue mi amado Señor Jesucristo, pero de lo que tengo te doy, porque reconocí al Padre, porque reconocí a Cristo. Entonces ellos me llenaron de su Espíritu Santo. Entonces, pero de lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús levántate. ¿Por qué? Porque lo que tenía Pedro era la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese era su alimento. Entonces, por eso dice acá, el alimento del buey. ¿Cuál es el alimento del buey? ¿Cuál es el alimento del ministro? La palabra, la unción del Espíritu Santo, la llenura, el reconocer a Jesucristo y a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, al Padre celestial, al Padre de las luces. Hermano, pero esto no es solo para el ministro, sino que también es para ti, es para todo aquel que quiere ser lleno del Espíritu Santo. Es para todo aquel que quiere servirle al Señor con todo su corazón. Cuando tú le hablas a una persona, tú te estás volviendo a aquella persona con una unción evangelística para poder atraer personas al reino de Dios. Cuando tú aconsejas a alguien, te estás volviendo de una manera con esa unción pastoral para poder bendecir a otro. Cuando tú oras por otra persona, cuando tú clamas por otra persona, te estás volviendo un intercesor. Estás muriendo a ti mismo para que esa oración, para que eso que tú estás haciendo sea de bendición para muchos. Yo voy a terminar hasta aquí, hermano. Y doy gracias al Señor porque usted pudo recibir la palabra sin necesidad de mojarse. Y pues ahí, en el calor de su casa, en el calor de su hogar, yo lo bendigo y deseo que esta palabra sea de bendición para su vida. Y vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos llene, que Él nos dé esas cualidades como las que tiene el buey, que muere a sí mismo, que es manso, que es humilde y que sabe trabajar, sabe arar la tierra, sabe por qué razón lo pusieron. Sabe definirse en su servicio al Señor. Esto nos habla de servicio, nos habla de liderazgo, nos habla acerca de ser personas que quieran trabajar en el reino del Señor. La palabra del Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero no porque son pocos los obreros se van a enviar cualquier clase de obreros a la mies, sino que se tienen que ser capacitados, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, tienen que ser conocedores de la palabra. Ahora la pregunta es, tú como güey de Dios, o sea, como servidor de Dios, ¿de qué te alimentas? ¿De qué nos alimentamos, hermano? ¿Qué es lo que alimenta tu alma, alimenta tu vida? Porque de eso que alimenta tu alma y alimenta tu vida, de eso vas a estar lleno y de eso vas a poder dar. Pero si no te alimentas de la palabra, si no nos alimentamos de la palabra del Señor, entonces, ¿qué es lo que vamos a dar? Así que esta noche yo te dejo esta reflexión a tu vida. Y quiero orar y pedirle al Señor que te bendiga. Padre, en esta noche, Señor, bendice a mis hermanos. Bendice a aquellos que están al alcance de mi voz, Señor, y que puedan, Padre Santo, de esta manera, Señor, recibir esta bendición, Señor. Que esta palabra Aleph, Señor, que esta letra sea puesta en la mente de cada corazón, Señor, en la mente y en el corazón de esas personas, Señor, que están recibiendo esta palabra, Señor. Padre Santo, que esta palabra que atesorada a sus corazones, que esta palabra que se ha dicho, Señor, que atesorada a su alma, a su espíritu, Señor, en tu nombre poderoso, Señor. Gracias esta noche, Señor,
Haznos, Señor, con las características del buey, Señor, que es manso, que es humilde, que trabaja la tierra. Señor, gracias, Padre Santo, por esas cualidades, Señor, que tú estás dando, Señor, para tu amada, para tu iglesia, Señor. A mayor, Señor, a mayor conocimiento viene mayor responsabilidad a nuestra vida, Señor. Hoy gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, en tu nombre poderoso, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor. Sé que estás poniendo, Señor, el deseo de ser servidores, Señor, para que te agraden, para que te honren, Señor. Servidores en todo aspecto, Señor, en sus casas, en sus vidas, Padre Santo. Que amen el servicio a tu presencia, Señor. Que amen el servicio en tu casa. Que amen el servicio, Señor, cuando miren, Señor, las necesidades que hay, Padre Santo. Que ellas puedan suplir, Señor, en tu nombre poderoso, Señor. Todo, Señor, lo que hay en nuestras vidas, Señor, sea suplido, Señor, por tu amor y misericordia, Padre Santo. Nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor, que sean, Padre Santo, buscar tu presencia, porque así lo dice tu palabra, Señor, que busquemos primero tu reino y todo lo demás viene por añadidura, Señor. Gracias esta noche, Señor. Bendice a mis hermanos. Dales un, Señor, un descanso reparador, Señor, y que el día de mañana, Señor, tengan esas fuerzas, ese ánimo, Señor, de seguir adelante buscando tu presencia. Padre, en tu nombre poderoso, Señor, esta noche te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga. El día jueves sí nos vemos en el servicio presencial. Y un saludo a nuestro hermano pastor Ramón, a nuestra hermana pastora Estela, allá en Cerrezuela, Córdoba, Argentina. Les amamos, les bendecimos. Y ayer, pues, también celebraron allá en Argentina el Día del Padre, al cual le enviamos un saludo muy especial a nuestro hermano pastor Ramón y a toda la congregación. Que el Señor les bendiga. Si usted desea, pues puede seguir ahí. Va a aparecer también ahí el código QR de la radio. Usted puede conectarse a escuchar música hasta las 24 horas del día. Y ahí estamos para servirles, para bendecirles. Si usted tiene una petición de oración, envíela, que será para nosotros un gusto el poder orar por sus peticiones. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.